persona, qué bueno que estás conectado en el día de hoy. Un día súper especial, el más que especial para todos los seguidores de Jesús en el mundo entero. Y es que hoy celebramos la resurrección de Jesús. Jesús confirmó con su resurrección que es Dios. ¿Quién más se ha levantado de la muerte? No solo se levantó de la muerte, sino que estuvo en presencia de más de 500 testigos que estuvieron dispuestos a morir declarando que le habían visto. Él ascendió a los cielos. Sus seguidores lo vieron. Y sabes que allí cambió toda su vida. Y allí depositamos nuestra fe. No en el evento, sino en lo que ese evento representa para nosotros. Jesús tomó nuestros pecados. Jesús entonces nos ofrece vida eterna porque Él resucitó y por eso estamos hoy en la tercera parte de esta serie y vamos a hablar acerca de la resurrección y lo que significa y cómo cambia nuestras vidas por ese hecho. Y cuando yo era niño, recuerdo que alguien nos mostró una cuerda como esta. Y si miras la cuerda, la parte de su inicio, la punta de la cuerda, esa parte de color realmente representa nuestra vida actual. Y el resto de la cuerda entonces representa la vida después de la muerte. Y yo pensé, wow, ¿cómo viviremos toda la eternidad? ¿Cómo es la eternidad? Y tenía tantas preguntas. Pero no solo eso, yo asumía que los cristianos creen en el cielo y en la vida eterna, la vida después de la muerte. Y que si no eras cristiano, entonces no creías en nada de eso. Sin embargo, con el tiempo, a medida que crecí, hoy sé que eso no es cierto. De hecho, prácticamente todas las civilizaciones, desde el principio de la humanidad, han tenido alguna visión del más allá, de la vida eterna, de la vida después de la muerte. Por otro lado, ya entonces, mirando la vida aquí en esta tierra, vivimos en un mundo de causa y efecto, que por supuesto se traslada a nuestras creencias religiosas. Y no solo el cristianismo lo ve desde ese punto de vista, sino que todas las demás religiones incorporan esto de causa y efecto en ese sistema de creencias y lo que creemos es que lo que vivimos hoy, la forma en que nos comportamos hoy, afectará a nuestras experiencias. No solo mañana, sino incluso en el más allá, en la vida eterna, que lo que hago aquí en la tierra va a influir en cómo voy a pasar la eternidad, en cómo voy a vivir el resto de esa cuerda que les acabo de mostrar. Entonces entendamos, todas las demás religiones no cristianas prestan mucha atención al comportamiento en la vida presente. En otras palabras, es tu comportamiento el que define cómo pasarás la eternidad. Lo que hagas hoy afectará a lo que Dios siente por ti o a lo que tú crees acerca de Dios sienta por ti, y la forma en la que vivas hoy afectará lo que te ocurra. Entonces no solo la semana que viene o el mes que viene o el año que viene o dentro de 10 años, sino incluso en la otra vida. Ahora bien, nosotros creemos que Jesús murió por nosotros. Los seguidores de Jesús creen en eso. Y cuando Él murió en la cruz, y es lo que celebramos durante Semana Santa, Él pagó el precio de nuestro pecado. En otras palabras, Dios estaba airado por el pecado del ser humano. Y necesitaba un sacrificio perfecto. Los judíos antes entonces ofrecían sacrificios de corderos y ovejas cada vez que pecaban para decir, hey, yo merezco morir por mi pecado, pero aquí alguien es mi sustituto. Sin embargo, esos sacrificios se tenían que hacer todos los días, cada año. En fin, eran miles y miles de corderos que eran sacrificados. Se necesitaba entonces un sacrificio perfecto. Y Dios se hace hombre y viene a este mundo a morir por nuestro pecado. Por lo que entonces ahora entendemos
que no tenemos que comportarnos para obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios, porque el perdón ocurrió gracias a que Jesús se entregó por nosotros. Recibimos la gracia de Dios como un regalo gratuito. Y la palabra gracia justamente lo que quiere decir es ese regalo que yo no merezco, debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros, recibimos de su gracia. Como cristianos, creemos que Jesús, 3 días después, volvió a la vida para demostrar que Dios ha superado tu muerte y mi muerte, y que cuando morimos no es el final, que la muerte no es el fin, que nuestra fe en Jesucristo nos da la vida eterna con Él, nos da una vida después de la muerte. Entonces entendamos que hay una diferencia entre el cristianismo y todos los sistemas de creencia en el mundo. Y es esto: a diferencia de todos estos otros sistemas de creencias religiosas, no creemos en la resurrección porque lo hayamos leído. Ni siquiera lo creemos porque alguien nos lo contó. Lo creemos porque la evidencia es muy clara. Entonces, quiero que entiendas lo que voy a decir. No creemos que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos por fe. No. Creemos esto por las evidencias. Lo creemos porque hombres como Mateo y Marcos y Lucas y Juan y el mismo Santiago, que era hermano de Jesús, y Pedro, tuvieron relatos y ellos mismos fueron testigos oculares. Ellos lo vieron. Y cuando escribieron los evangelios, en el caso de Lucas, se entrevistó con muchos testigos y ellos afirmaron lo que había sucedido. Lo creemos porque entonces hubo viajes, entrevistas de todos los que vivieron y experimentados, y es más, fueron perseguidos. Y aunque les dijeron, niega que Jesús resucitó y salvarás tu vida, ellos no podían negar el encuentro que habían tenido con el Señor después de su muerte. ¿Y saben qué? Entonces muchos colocaron su fe en Jesús y reconocieron definitivamente: Él es Dios, Él es el Señor. Y una historia asombrosa por lo cual creemos estas cosas es la historia de Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos y al cristianismo. Y escúchame, todas las cosas estaban muy frescas. Saulo se convierte 2 a 3 años después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús. Y él tuvo incluso una interacción con Jesús. Y comenzó él, luego que camino a Damasco, cae de rodillas, se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor mío y Dios mío. Y le preguntó: ¿qué quieres que haga? Saulo entendió que a quien estaba persiguiendo era al mismo Dios. Y se convirtió en el más grande plantador de iglesias que el mundo haya conocido jamás. Y escribió más de la mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, para ser completamente honesto, no lo creemos porque nos lo dijeron. Lo creemos por la evidencia. Ni siquiera necesitamos realmente la fe. Y yo sé que eso suena como un poco herético, pero la verdad es que ni siquiera necesitamos realmente la fe para creer que Jesús murió y volvió a la vida. Hay demasiada evidencia que lo corrobora. En un tribunal de justicia, creo que sería corroborado todas estas cosas por toda la evidencia que existe. Así que entiende esto. No necesitamos fe para creer en Jesús, pero sí necesitamos fe para creer en por qué importa. ¿Por qué es tan importante que Jesús haya vivido en esta tierra, nacido de una virgen, muerto en una cruz, sepultado, resucitado y ascender a los cielos? Entonces nuestra fe no entra en juego para probar que Jesús murió y volvió a la vida.
Nuestra fe entra en juego para ayudarnos a comprender por qué lo hizo y por qué nos importa. ¿Por qué es tan importante estos eventos para nosotros? Pablo entendió eso. Había crecido en un mundo y había vivido en un mundo donde todo era causa y efecto, y donde la gente alrededor de él estaban tan tentadas a poner su fe en Dios basada en su comportamiento y a creer que Dios haría su voluntad si ellos trabajaban para él. En otras palabras, se trataba de mis obras. Lo que yo hacía me ponía en buenos términos para con Dios. Así que Pablo escribió en algunas de sus cartas para ayudar a clarificar la diferencia entre ser un seguidor de Jesús y seguir todos los demás sistemas de creencias que él un día incluso siguió. Y le escribe a la gente de Éfeso y señala entonces el punto acerca de las obras y la fe. Y en Efesios 2:8 se nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y presta mucho atención a esto, mediante la fe, mediante a lo que tú eliges creer. Y recuerda, no se trata de creer que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. No, se trata de creer porque esto es tan importante para nosotros. ¿Qué cambió cuando esto ocurrió? Y dice Pablo, hablando de la fe, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. En otras palabras, Dios nos otorga la fe para creer el por qué es tan importante lo que Jesús hizo a nosotros cuando murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora Pablo aclara y dice, hablando de la salvación, no por obras, no entonces por lo que tú hagas, para que nadie se jacte. Es decir, el comportamiento no es lo que nos da la salvación. Porque si el comportamiento nos diera la salvación, entonces nos volviéramos presuntuosos, presumidos acerca de eso. Y por eso Pablo dice en otras palabras, para que nadie pueda presumir acerca de estas cosas. Así que cuando Jesús estaba en la tierra, la gente le preguntaba sobre el cielo, le preguntaba sobre la otra vida. Básicamente le preguntaba a Jesús, ¿cómo puedo vivir hoy para que Dios me ame mañana? ¿Cómo puedo vivir hoy para que Dios esté a mi favor, esté de mi parte, se convierta en mi abogado? En una de esas conversaciones, Jesús entonces dice algo maravilloso y Juan, el discípulo amado, lo escribió para nosotros y se convirtió en el verso más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escúchame. Nos dice que Dios amó tanto al mundo. Y dice, para que todo aquel que crea. Y la pregunta, ¿creer en qué? En cómo cambió todo una vez que Jesús resucita. ¿Qué significado tiene esto en el plan de Dios para ti y para mí? Y Jesús habla de la vida eterna. En otras palabras, habla del cielo. Así que entiende, Dios te amó tanto que dio la cosa más preciada para Él, su Hijo. Por eso creemos en Él y recibimos la vida eterna. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús entregó su vida y al entregarla nos limpió de todos nuestros pecados y tenemos acceso directo para con el Padre. Verás, para los cristianos que entonces es muy diferente que para las demás creencias en el mundo que viven sobre su comportamiento para ser aceptados por el Dios que crean. Para los cristianos, nuestra creencia es una relación construida sobre la fe que define nuestro comportamiento. Entonces cambia la causa y el efecto.
Para las otras religiones del mundo, la causa es el comportamiento, que los lleva a un tipo de creencias. Para los cristianos es todo lo contrario. Es la fe la que define, la que dirige cómo nos comportamos. De una manera muy real, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Y en el momento en que pones tu fe en Jesús, en su muerte y su resurrección, estás adentro. Te conviertes en parte de la familia. Eres hecho un hombre nuevo. Eres hecho perfecto a los ojos del Padre, porque toda la justicia de Cristo se te confiere a ti. Tienes una relación ya correcta con Dios. Tienes, como dijo el autor de Hebreos, acceso total al trono de la gracia. Pero todo esto está basado en la fe, no en tu comportamiento, no en lo que tú haces. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? No es por conducta, no es por comportamiento, no es por obra, para que nadie se jacte de estas cosas. Y oímos esto todo el tiempo, ¿no es cierto? Estoy haciendo esto para Dios. Estoy sirviendo para Dios. Soy un misionero para Dios. Y aquí está mi vida, mi tiempo, mi dinero para Dios. Y creo plenamente que quien lo dice muy honestamente. Lo creo y lo asumo como que estas personas lo dicen con honestidad en su corazón. Pero vivir de una manera en la que tu comportamiento es para Dios puede estar socavando la realidad del cristianismo, lo que representa realmente lo que Jesús hizo en la cruz. Y puede estar socavando lo que Dios está tratando de hacer para ti. Porque si tú ves, esto lo estoy haciendo para Dios, cuidado, porque hay algo que Dios está haciendo para ti. Y voy a volver a Pablo. Él entendió esto tan claramente. Y si alguien parece que hizo cosas para Dios, Pablo estaba en la cima de esa lista. Es decir, viajó por el borde del Mediterráneo, plantando iglesias tras iglesias, siendo golpeado, arrestado, eventualmente encarcelado y ejecutado. Todas estas cosas le ocurrieron por lo que él estaba haciendo para Dios, o al menos eso parece. Pero Pablo entendió que Dios no necesita que hagamos cosas para Él. De hecho, es al revés. Dios ha hecho todas las cosas por nosotros y para nosotros. Y escribiéndole una carta a los cristianos que vivían en Roma y que le hacen tantas preguntas sobre la vida después de la muerte, sobre la eternidad y sobre el tema de la salvación, que es el tema central de Romanos. En el capítulo 8, verso 31, nos dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Para Pablo es un hecho que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Que la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús te colocó en buenos términos para con Dios. Que Dios ahora está de tu parte y de mi parte. Está por nosotros. Y como en respuesta a todas las cosas que andan por ahí, en respuesta a todos los sistemas de creencias religiosas, Pablo dice, ¿qué debemos decir en respuesta a todo eso? Los cristianos no se comportan creando su camino hacia Dios, sino que caminan a través de Jesús hacia una relación correcta con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, así que cuando abrazo a Jesús, yo camino a través de Jesús. Si llevamos ese tipo de pensamiento a la conversación sobre el cielo, si pensamos en que no necesitamos hacer nada por Dios o para Dios, Dios no necesita que hagamos nada por Él, ya que es Dios. Y de hecho, la verdad es que es lo contrario. No tengo que hacer nada por Él. Él está haciendo todo y ya hizo todo para mí. Si nuestra relación con Dios se basa realmente en nuestra fe, en nuestra creencia, no en nuestro comportamiento, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos entonces mientras que esperamos
hasta llegar al cielo. ¿Qué hacemos entre el ahora y el cielo? ¿Qué hacemos entre el ahora y la otra vida? De una manera muy real. Se siente como si la tierra fuera solo la sala de espera del cielo. Y mientras espero, ¿qué hago? ¿Qué hago mientras estoy en esta sala de espera? ¿Qué hacemos como cristianos? Si Dios está haciendo todo por mí y para mí, entonces ¿qué hago yo como seguidor de Jesús? Cuando sabemos que Dios no necesita que hagamos nada por Él, entonces ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Creo que probablemente tenemos que hacer algo y es encontrar un propósito en la espera. Lo que creo que tenemos que hacer es descubrir para qué estamos esperando. Es descubrir lo que a Dios le gustaría que hiciéramos mientras que esperamos. Nuestra tentación terrenal es encontrar el significado en esta vida desde esta vida. Encontrar el significado de lo que haremos mirando a esta vida. Pero Dios tiene un plan más grande. Jesús lo insinuó. Estaba teniendo una conversación con alguien que estaba tratando de averiguar cómo encontrar un propósito. Pero lo estaba encontrando en todos los lugares equivocados. Y es un hombre rico que le dice, Señor, ¿cómo hago para obtener la vida eterna? Y escucha en Mateo 6, 19 al 20, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, dice Jesús, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Lo que hacemos que en esta vida realmente importa. Cómo vivimos en esta vida realmente importa porque algo más grande que nosotros importa, porque hay algo después de esta vida que es más importante. Pero escúchame, no tiene nada que ver con lo que yo hago para Dios. Jesús le responde a este joven rico, ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Entonces ya va, ¿cómo obtengo la vida eterna? Enséñame. Mira, Pablo es un ejemplo increíble de esto. Tomó esta vida tan en serio que dejó todo en su vida después que experimentó a Jesús y conoció a Jesús. Dedicó toda su vida a plantar iglesias, a apoyar el cristianismo, a ayudar a las iglesias a seguir avanzando, a escribir cartas para alentarlas, a amonestarlas, a ayudarlos. Pablo dedicó su vida terrenal a la otra vida, a la vida eterna, algo más grande que esta vida. No dijo, voy a encontrar aquí en esta vida el propósito. No. Su propósito era mirar más allá. Y aquí te dejo un poco de contexto rápido. Este nuevo sistema de creencias, el cristianismo, cuando inició se llamó el camino. En la época de Pablo, no le llamaban cristianos, realmente le llamaban los seguidores del camino. Y era tan nuevo. Y había un montón de espacio para que la gente viniera, pero ese espacio también, como era tan nuevo, podían estropear lo que realmente estaba en juego. Estaban estas personas que llamamos judaizantes. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos venían al cristianismo y trataban de convertir a la gente al judaísmo 2.0. Quiere decir, como que el cristianismo era un judaísmo actualizado. Y ellos decían, vamos a mezclar el judaísmo y el cristianismo. Porque ellos no entendían lo que Pablo sí entendió, que sabía que no se podía hacer eso, que no podías tomar la ley judía y lo que creían los judíos y mezclarlo con el cristianismo. No, el cristianismo no era solo un complemento del pensamiento judío, no. Era un reemplazo, reemplazaba toda la ley, reemplazaba todas las conductas que ellos hacían para complacer a Dios, porque Dios había ya hecho todo para reemplazarlo. Envió a su Hijo a morir y lo trajo nuevamente a la vida. Y es lo que celebramos en Pascua. Y Pablo, escribiendo una carta
a esos cristianos que estaban en la ciudad de Filipo sobre este tema. Hey, pero es por nuestra conducta, nuestro comportamiento, por lo que hacemos para Dios. Les escribe sobre esto. Y veamos la forma en que Pablo responde. Y esta manera de responder de Pablo es tan increíble. Y allí en Filipenses, en el capítulo 1, del verso 15 al 17, Pablo escribe estas palabras. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos, es decir, los primeros, predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Recuerden, como dije antes, que tenemos la tendencia de tratar de encontrar el sentido de esta vida a partir de esta vida, porque se vuelve más real. Entonces, he aquí un punto importante. Todos tenemos una tendencia a vivir esta vida enfocada en esta vida. Hace 2000 años, eso es lo que hacían estos malos predicadores cristianos de los cuales Pablo está hablando. Estaban predicando sobre Jesús, pero lo hacían por su propia ambición egoísta. Y escúchame, hay algo genial. ¿Cómo responde Pablo a este tema de esos predicadores egoístas, de esa gente que predicaba el evangelio por ambición? Pablo dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. No me importa. La obra está siendo hecha. Y en el versículo 18 dice, sí, y voy a seguir regocijándome, porque sé que a través de sus oraciones y la provisión de Dios del Espíritu de Jesucristo, lo que me ha sucedido resultará para mi liberación. Pablo está convencido que no importa lo que ocurra aquí en esta tierra, Dios tiene el control de todas las cosas. Y que el punto no es hacer cosas para Dios. Y él no quería decir que iba a resultar realmente bueno para él en este mundo. No. Él no está hablando de una liberación física, porque él sabía que su propósito era mucho más grande que eso. Es más, Pablo sabía que iba a ser sacrificado como un mártir, que iba a morir de esa manera. Y veamos lo que sigue diciendo el verso 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y recuerda, Pablo está en prisión. Y básicamente un día lo van a sacar de esa prisión, van a llevarlo a dar un paseo y le van a decir, Pablo, ¿te retractas de Jesús y de todo lo que tú has dicho acerca de su muerte y resurrección? Acerca de lo que dijiste que él se encontró contigo y te habló. Y Pablo lo único que tenía que decir es, sí, me retracto. ¿Y sabes qué? Puede seguir adelante. Lo dejan libre si Pablo hace eso. Pero él sabe que no lo va a hacer. ¿Y qué hace Pablo? Está orando y pide a los de Filipos que oren por él. Él está orando y esperando que tenga el valor de mantenerse firme al borde de su muerte. Y ahora, entonces, Pablo dice una frase maravillosa. Dice, porque para mí el vivir es. Porque para mí el vivir es. Te pregunto, ¿cómo completarías eso? Si tuvieras que completar, para mí el vivir es, ¿con qué lo completarías? Si eres como yo, tu tentación será mirar a las cosas que te rodean y tratar de encontrarle sentido a esta vida con las cosas de esta vida. Podrías decir, para mí el vivir es bien, para mí el vivir es lo máximo, para mí el vivir es lo más importante, siempre y cuando tengamos vida. ¿Usted ha escuchado eso? Hey, ¿cómo está? Viviendo, que es lo más importante.
la muerte es lo último. Pablo no está diciendo eso. Otros dicen, no, para mí el vivir es tener hijos. Pablo sabía que había algo más grande que eso. Pablo sabía que como seguidor de Jesús tenemos una esperanza mayor y las cosas que siempre se desmoronan a nuestro alrededor lo hacen porque ya están rotas. Porque el sentido de esta vida no lo podemos encontrar y no lo podremos encontrar nunca en las cosas de esta vida. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sigue diciendo en el verso 22 y 23, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo para Cristo representa para mí un trabajo fructífero porque está plantando iglesias, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Cree tanto en la eternidad del cielo que sabía que iba a ser mucho mejor morir. Y que ese mucho mejor era por una gran ventaja. Y sigue diciendo, pero por el bien de ustedes. Y yo quiero, por favor, que no te pierdas esta frase. Por el bien de ustedes. Resalta esto. Es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Por qué Pablo no dice, por Dios, es preferible que permanezca en este mundo? Para seguir haciendo el trabajo de Dios, es preferible que yo permanezca en este mundo. No, Pablo dice, por el bien de ustedes. Pablo entendió que dejar esta vida para la otra vida en el cielo era tan deseable, pero también sabía que había un increíble propósito y significado aquí, que como seguidor de Jesús es fructífero de cualquier manera, que hay un propósito de cualquier manera y que hasta que Dios lo trajo o lo lleve a la otra vida, tenía un trabajo increíble que hacer en esta vida, pero no para Dios. Te invito a mirarlo de nuevo. Él dice, para ustedes, por el bien de ustedes. En otras palabras, para ti y para mí que seguimos leyendo las epístolas de Pablo y que nos edifican tanto. Para los creyentes de Filipos que lo estaban leyendo. Para todos los demás. Sigue diciendo, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Y mira esto, está hablándole a ellos para que ustedes avancen en la fe. En otras palabras, no es para Dios que Él quiere permanecer aquí. No es porque Él está haciendo un trabajo, porque Dios me necesita. Usted ha oído que cuando alguien muere, la gente dice, ay, es que Dios lo necesitaba. Mira, Dios es Dios y Dios no necesita a nadie. El día que Dios necesite a alguien, deja de ser Dios. Dios no necesita mi trabajo. Dios no necesitaba el trabajo de Pablo. Y yo sé que esto puede sonar rudo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos mientras esperamos el cielo? Se trata de otras personas y del gozo en la fe. Pablo dedicó su vida terrenal a la vida después de la muerte. Ahora, eso es cierto, pero está incompleto, porque es más poderoso entender esto. Pablo dedicó su vida terrenal a tu vida después de la muerte. Él se dedicó a los demás. Se dedicó a ti y a mí, y a los cristianos de Filipos, y a los cristianos del Coliseo, y a los cristianos de Roma. Dedicó su vida a las cosas para las que Dios es, pero no sintió que lo hacía para trabajar para Dios. Todo era para los demás, y finalmente esto le costó la vida. Pero Pablo no creía que valía la pena acumular tesoros en esta vida para sí mismo. Pablo creía que valía la pena el trabajo y que era en ti, haciéndolo por el bien tuyo y mío, donde encontraría su significado y su propósito. ¿Recuerdas qué hacemos mientras esperamos en esta sala de espera? Encuentra tu propósito. Y Pablo nos enseña, ¿dónde está el propósito? ¿Trabajar para Dios? No. Trabajar para los que te rodean.
para la vida eterna de aquellos que te rodean. Y Pablo encontraría el significado en esta vida, no de esta vida, sino para tu vida y para mi vida. Y haría todo lo posible para ayudarte a conectar con tu Padre Celestial. Pablo estaba para Dios. Estaba disponible para Dios, pero no hacía las cosas para Dios. Hizo cosas para los demás, porque sabía que Dios estaba para los demás. Y es lo que celebramos el día de hoy. Cuando Jesucristo se entregó en la cruz, lo hizo por ti y por mí, por nuestros pecados. De tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para ti y para mí. Y Pablo entiende la ecuación. La ecuación es: tengo que vivir para los demás, para el bien de la vida eterna de otros. Ese es mi propósito. Así que comprendamos, Pablo no vivió su vida para Dios. Pablo vivió su vida terrenal para asegurar que otros supieran que Dios estaba para ellos. Que Dios amó tanto a este mundo que entregó lo más valioso. ¿Sabes que en el libro de Hebreos, en Hebreos 11, lo hemos titulado El Salón de la Fe? Y hay una lista increíble de gente que aparentemente hizo mucho para Dios o por Dios. Gente como Abraham, Isaac, José, Noé, Moisés. Pero cuando lees bien este relato de Hebreos 11, cuando le pones la lupa, en ninguna parte se ve que Dios los elogia por su comportamiento. Lo que ves constantemente es que fueron elogiados por su fe, porque no sentían que necesitaban hacer cosas para Dios. Sabían que Dios era para otros y era su trabajo creer y vivir en fe y obedecer en fe, para el beneficio no de ellos, sino para el beneficio de otros. ¿Qué significa esto para nosotros entonces como seguidores de Jesús? Soy como tú. Tengo la tendencia a gastar mucho tiempo y energía y esfuerzo tratando de ganarme la vida con las cosas de esta vida, buscando el sentido de la vida con las cosas de esta vida. Así que gasto mucho tiempo y energía haciendo esto. Apuesto que tú también lo haces. Cuando pienso en por qué hago las cosas que hago, es tan fácil quedar atrapado en este tipo de otras formas religiosas de pensar. Y aunque soy un seguidor de Cristo, me comporto como si estuviese en otro tipo de creencia. Y este mundo de pensamientos que nos atrapan. Voy a ser generoso para Dios. Voy a servir por Dios. Voy a ayudar a otros por Dios. Voy a ayudar a los necesitados por Dios. Voy a compartir mi fe por Dios. Pero es tan liberador darse cuenta de esto, y aquí quiero que captes tu atención porque es nuestro punto central. Dios no necesita que hagamos nada por Él ni para Él, pero sí quiere que hagamos cosas por los demás y para los demás. Así que cuando doy, lo hago en beneficio de los demás, sabiendo que el amor de Dios por mí ya está solidificado. Cuando yo sirvo y cuando tú sirves, cuando servimos, no servimos para Dios, servimos para los demás, para que ellos vuelvan su atención a Dios. Cuando ayudamos a los necesitados, no solo ayudamos a cubrir las necesidades físicas, queremos cubrir las necesidades espirituales, pero no lo hacemos para Dios. Lo hacemos por ellos y para ellos, para que vean nuestras buenas acciones y se volteen hacia Dios y den gloria a su Padre Celestial. La razón por la que compartimos nuestra fe, tal como lo hizo Pablo, no es para hacer algo por Dios o para Dios, para que Él nos ame más. A decir verdad, no puedes hacer algo para que Dios te ame más y no puedes hacer algo para que Él te ame menos. Ya Él te ama todo lo que tenía que amarte. Entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Para que otras personas se enamoren de su Padre Celestial. Siempre se trata de los demás. Es nuestro trabajo ayudar a otras personas a descubrir y saber que Dios está para ellos y también les ama. Así que quiero que pienses en esta pregunta.
¿Qué cambiaría en tu diario andar si la vida eterna se convirtiera en el verdadero foco de tu vida actual? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo cambiarías si comenzaras a pensar que no haces las cosas para Dios, sino para que los demás se vuelvan a Dios? A favor de los demás, como dijo Pablo, yo no sé si morir para estar con Cristo o seguir viviendo a favor de ustedes. Vivimos en un mundo que está tan centrado en este mundo y caemos en esa trampa tan fácilmente, pero si pudiéramos retroceder por un minuto, ¿qué crees que cambiaría en tu vida actual si decidieras poner tu enfoque en la vida por venir? ¿Qué cambiaría? Mira, la belleza de esa pregunta es que cuando empezamos a responderla y comenzamos a pensar a la luz de eso, no solo cambian las cosas a nuestro alrededor, en realidad tiene el potencial de cambiar todo lo que nos rodea, la manera en que interpretamos el mundo. C.S. Lewis, tal vez uno de los teólogos más famosos de todos los tiempos, quien escribió las Crónicas de Narnia, pero escribió muchos libros en defensa del cristianismo después de haber sido un ateo, pensaba mucho en esto y llega a una hermosa conclusión con la cual quiero terminar en el día de hoy y quiero que pienses en lo que él escribe. Él dice, si lees la historia, descubrirás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron precisamente los que más pensaron en el siguiente. Los propios apóstoles que pusieron en marcha la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron el comercio de esclavos, todos dejaron una huella en la tierra precisamente porque sus mentes estaban preocupadas por el cielo. Es desde que los cristianos han dejado de pensar en el mundo venidero, es que se han vuelto tan ineficaces en este. Apunta al cielo y conseguirás que te arrojen en la tierra. Apunta a la tierra y no conseguirás ninguna de estas dos cosas. Ni el cielo, ni ser una influencia aquí en la tierra, en las palabras de C.S. Lewis. Me encantaría entonces que pienses cómo cambiaría tu vida si comenzaras a enfocarte en trabajar a favor de otros para que su vida eterna cambie. Escúchame, cuando llegues al cielo, que es tu destino final, habrá alguien allí que se acerque a ti y te dirá, gracias a ti, yo estoy aquí. Deja de pensar que trabajas para Dios y comienza a trabajar para otros, por su vida eterna, porque en eso es lo que Dios está más interesado. Oremos. Padre Celestial, gracias por mostrarnos que no necesitas nada de nosotros. Y gracias porque nuestra relación contigo no se basa en lo que hagamos bien o en nuestra conducta o comportamiento, porque a decir verdad nos equivocamos todos los días. Pero tu gracia y tu amor nos perdonan por todas esas cosas. En realidad nos permite vivir de manera que podamos dedicarnos a los demás. Así como dijo Pablo, Padre, te ruego que vivamos de manera que el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Que el vivir sea la manera en la que nos conducimos en ese camino que es que el Señor, quien dio su vida por otros. Que podamos encontrar significado y propósito en este mundo, poniendo significado y propósito en la vida de los demás. Y que mientras estemos aquí, en esta especie de sala de espera que es la tierra, mientras estamos en esta sala de espera del cielo, que podamos encontrar un increíble significado y propósito no en esta vida, centrándonos en las cosas de esta vida, sino que nos centremos y nos concentremos en las personas y en su vida venidera. Dios, danos la sabiduría para saber responder a las preguntas difíciles y luego danos el valor para cambiar
la manera en que vivimos para vivir una vida digna del llamado que hemos recibido, que es alcanzar a otros y vivir a favor de otros para el bien de su vida eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarse en el día de hoy y continuaremos con una nueva serie que tiene que ver con la crianza de los hijos y con ser papá, ser mamá, y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.